Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien chicos. Bueno, el día de hoy nos toca la semana número 5, como ya saben, y vamos a tocar el tema de cuantificadores. Ahora, este tema de cuantificadores está muy relacionado, ¿no?, con el tema anterior que fue lógica proposicional. Vamos a usar las tablas de verdad para poder identificar, ¿no?, si es verdad o falsa algunas proposiciones que nos pongan. ¿Está bien? Entonces, profe, pero los cuantificadores, ¿a qué se refieren? Ahorita vamos a ver, ¿no?, a qué cosas se refieren los cuantificadores. Y vamos a analizar un poco los conectores, porque a ver, los conectores que nos van a dar el día de hoy ya lo hemos usado, pero ahora vamos a interpretarlo con otro tipo de contenido, ¿no? Por eso vamos a llegar a ciertas conclusiones o a nuevas conclusiones. Y por último vamos a resolver problemas de cuantificadores utilizando los conjuntos. Entonces, por ejemplo, ¿no?, los cuantificadores usualmente, acá te dicen, ¿no?, demuestra que la derivada de este Pikachu respecto a U es igual a esto de acá, un Pikachu, ¿no?, con su vinito y su sombrerito, ¿no? Tiene la misma forma, ¿no? O sea, básicamente este Pikachu, su derivado viene a ser él, pues, ¿no? Literal. Solamente que tiene su vino y su gorrito, ¿no? Un poco medio una relación que dice, ¿no? Entonces dice, muchas demostraciones se pueden realizar utilizando la matemática formal, es decir, lo que vamos a aprender en este capítulo. Entonces, lo que hagamos el día de hoy son como demostraciones, ¿está bien? Para aceptar si algo es cierto o es mentira, o es falso, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar. Si tenemos un enunciado abierto, no llamado función proposicional, que ya sabemos que consiste, que es una proposición lógica, está bien, cuando te llaman función proposicional se refiere a una proposición lógica que ya sabemos que es, está en función de una variable p de x. Entonces, si p de x, que viene a ser en este caso la interpretación, ¿no?, de toda esta proposición, sería x más 3 es menor o igual que 5. Entonces, lo que yo puedo decir es qué valores cumplirían, ¿no? Si sabemos que dice si x pertenece a y te dicen que a, en el conjunto a está el 2, 3 y 4 y 5. Entonces hay que tener cuidado, porque no todos los valores de a van a cumplir acá, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo que x fuera 5, 5 más 3 8, no cumple, ¿no? Y acá te ponen un ejemplo, te dicen, si x vale 2, p de x ¿cuánto sería? Acá sería 2 más 3, 5. 5 es menor o igual que 5, verdadero, pues acá le ponen verdadero, ¿no? Porque 5 es menor o igual que 5. Entonces está bien. Ahora, si x vale 4, sería distinto. 4 más 3 es 7. 7 es menor o igual que 5, no, falso, por lo tanto. O sea, podemos demostrar que es verdadero o falso según, ¿no?, qué valor toma. Ahora, pero tienen que darse cuenta de algo. Se está sacando de un conjunto en especial, ¿no? Entonces, se observa que no se puede definir su valor de verdad para solucionar este problema. Se le antepone a la función proposicional un cuantificador, ¿no? Entonces, cuando tú no puedes definir un valor de verdad, como en este caso, lo que se hace son usar los cuantificadores. ¿Qué son cuantificadores? Existe y universo, ¿no? O para todo, ¿está bien? Se dice existe o para todo, que se le conoce existencial, se le dice, y universal. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo podemos leer? Eso de acá que dice, por lo menos un valor de x, eso significa, ¿no? O algunos valores de x, cuando te ponen existe un x, ¿no? Un x significa ¿qué cosa? Que por lo menos un valor de x cumple, que algunos valores de x cumple, o que no todos los valores de x cumplen con la proposición x, o la proposición p. Por lo tanto, si yo te dijera, del ejemplo anterior, ¿existe un x que pertenezca a, que cumpla esta proposición? Tal que, ¿no? Tal que cumpla esta proposición. Entonces sí cumple, porque a ver, hemos encontrado el 2 que cumple. Y es el único, porque 3 no cumple, 4 tampoco y 5 tampoco. O sea, al menos uno cumple. Como por lo menos uno cumple, eso sería verdadero. Puedo asumir de que la proposición lógica que es verdadera. ¿Se dan cuenta? Entonces, digamos que es mejor así, para poder definir si es verdad o no. Entonces un cuantificador te ayuda para eso. En el caso de para todo, ¿no?, que se le llama así, ¿cómo se interpreta a esta a volteada? Para todo x cumple con p de x. Todos los valores de x cumplen con p de x. Y por último, del ejemplo anterior, vemos, ¿no? Y si yo pongo ahora para todo x que pertenece a tal que x más 3 es menor o igual que 5, ¿qué sería?
¿Eso qué te está diciendo? Que todos los valores de x que pertenezcan a tienen que cumplir con esto. ¿Será verdadero? No, es falso. ¿Por qué? Porque no cumple ni con 3, ni con 4, ni con 5. Solamente cumplía con 1. Por lo tanto, sería falso. Entonces ya puedo definir, ¿se dan cuenta? Entonces, gracias a los cuantificadores, eso hace de que mi trabajo sea más fácil. ¿Está bien? Entonces, para eso sirven los cuantificadores, ¿no? Y las fórmulas, por ejemplo, ¿no? De las derivadas, si queremos utilizar acá el Pikachu, ¿no? Por ejemplo, si esto lo demostraran, tienen que demostrarlo con cuantificadores, porque a veces cumple, como a veces tampoco no, o hay ciertas restricciones, ¿no? Entonces, aunque parezca un poco ilógico, es así, la matemática funciona así, ¿no? Usualmente la matemática avanzada, porque la matemática que uno hace, digamos que no la analizan mucho en ese aspecto. Ahora, vamos a pasar a los ejercicios, y son 8 ejercicios como siempre, así es que vamos a empezar a resolver, y empecemos con la número 1. Bueno chicos, entonces la número 1, ¿cómo haríamos? A ver, leamos. En la 1 me dice, dadas las proposiciones lógicas, ¿no? Que son P, Q y R, entonces cada una de estas proposiciones lógicas están interpretadas de una forma, ¿no? Entonces, como ya sabemos leer, ¿qué te dice? La proposición lógica P te dice, existe un X que pertenezca a los reales, tal que X al cuadrado sea menor o igual que 0. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿existe algún número, o sea, existe uno al menos que cumpla, ¿no? Que X pertenezca a los reales, que cumpla esa condición? Claro, cuando X es 0, ¿no? Por ejemplo, es uno de los casos, 0 al cuadrado, 0 es menor o igual que 0, claro, porque 0 es menor o igual que 0. Ahora, ¿pero existe otro más? No, ¿no? ¿Por qué? Porque si pruebas con menos 3, con menos 4, recuerda que siempre un X al cuadrado siempre va a ser positivo. O va a ser mayor o igual que 0. Todo cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Por lo tanto, el único valor que puede cumplir es cuando x es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que la primera proposición va a ser verdadera. Entonces, P, ¿qué va a ser? Verdadero. Entonces ya definí que sería verdadero porque si existe al menos un caso. Siguiente. Q. ¿Existe un x que pertenece a los reales que cumple que x a la x es igual a 1? Veamos. Entonces, ¿existe? Claro, porque 1 a la 1, ¿qué te da? 1. ¿No es así? 1 a la 1 te va a dar 1. Por lo tanto, simplemente decimos, si existe un número que cuando tú elevas 1 a la otro, te va a dar el mismo número. Bueno, en este caso el 1, ¿no? Entonces, existe 1 porque no hay otro valor que pueda cumplir, ¿no? Y si lo hubiera, también, ¿no? Pero al menos tiene que existir 1. Como existe 1 al menos, es verdadero. Listo. Siguiente, el R, ¿qué te dice? Para todo x que pertenece a los reales, tal que 1 entre x es igual a 1. Ahora, acá tiene que cumplir todos. Ninguno se puede escapar. Entonces, ¿qué significa? Si yo te digo, como es para todos los x que pertenecen a los reales, si yo te digo x si vale 8, 1 entre 8 es igual a 1. No, sí o no, no es igual. Si pruebas con 10, con 20, con 50, con 300, con menos 20, no cumple. Entonces esto sería falso, porque tiene que cumplir para todos los x que pertenezcan a los reales. O sea, todos los valores que x pueda tomar como real tiene que cumplir, pero no cumple. Por lo tanto sería falso. Entonces ya sabemos, ¿no? P es verdadero, Q es verdadero y R es falso. Y ahora que te piden hallar el valor de verdad. Esto es lo que hemos hecho en la clase pasada, ¿no? Hemos puesto, ¿cómo se trabaja esto? Primero se trabajaba con lo que está dentro de los paréntesis y luego se trabajaba con lo que está acá, ¿no? Entonces vamos paso por paso. Primero, negación de P con la bicondicional de R. Negación de P, como P es verdadero, negación sería falso. R sería falso con la bicondicional de R, sería falso con falso, ¿no? Entonces hay que dejarlo ahí por mientras y luego hay que poner acá. Negación de Q. Q es verdadero, negación sería falso. Negación de R sería, como R es falso, negación verdadero. Ahora vamos paso por paso, como les dije. Decimos, ¿qué pasa cuando en la bicondicional cuando los dos son falsos? Acá está, ¿no? La tablita. Cuando los dos son falsos, ¿qué son? Verdadero resultado. Por lo tanto, ¿qué sería? Verdadero, ¿no? En la bicondicional que sale, verdadero. Luego acá en el paréntesis igualito. Falso o verdadero que te da. Vamos a la tablita. Falso o verdadero que te da. Verdadero. Entonces sería verdadero. Y por último, trabajamos con esta I.
Y está ahí con quién trabaja, con este verdadero y verdadero. ¿Cuánto es verdadero y verdadero? Acá está, ¿no? Verdadero y verdadero te da verdadero. Por lo tanto, el valor de verdad que va a ser verdadero. Entonces, el resultado de esto, ¿cuánto sería? Verdadero. Listo. ¿Ya está? Entonces, estamos trabajando, como les dije, lo de la clase pasada, ¿no? Simplemente estamos explicando. Entonces, estas tablitas te van a ayudar a un poquito, digamos, resolver, ¿no? Los ejercicios. Entonces, lo voy a tener ahí para tenerlo como referencia. ¿Está bien? Listo. La número 2, ¿qué te dice? En la 2 te dice, si B es igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, son los conjuntos, ¿no? El conjunto que está dentro del conjunto B son esos números y te piden hallar el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Entonces vamos a comenzar con la primera, P. P te dice que para todo X que pertenezca a B, tiene que cumplir ¿qué cosa? Que X más 3 es mayor que 2 y que X más 1 es menor que 7. Entonces, recuerda, para todo valor de X que pertenezca a B, está hablando de para todo, o sea, todos los valores tienen que cumplir esto de acá, o bueno, y esto de acá. Entonces, vamos al primer caso. X más 3 es mayor que 2. Entonces, si el 3 lo pasas a restar, sería 2 menos 3 menos 1. O sea, todos los valores de X que sean mayor que 1 cumplen. Y yo me doy cuenta que el B, sus elementos, todos son mayores que menos 1, ¿no? O si no dices, ¿no? ¿Cero es mayor que menos 1? Sí. No, si x vale 0, cumple. 0 es mayor que menos 1. Si x vale 1, también cumple. Si x vale 2, también cumple. 3, 4 y 5 también cumple. Por lo tanto, ¿qué significa? Que esta proposición de acá va a ser verdadera, porque cumple para todos los valores de b. Entonces, acá le pongo verdadero, ¿no? Esta es la primera proposición que voy a poner verdadero. Ahora, luego dice y a la otra, ¿cómo sería? Sería x más 1 menor que 7. El 1 lo pasa hasta el otro lado, sería 7 menos 1, 6. O sea, x es menor que 6. O sea, todos los valores de x que sean menor que 6 cumplen con esta inecuación. Entonces yo me doy cuenta que los elementos de b todos son menores que 6. Por lo tanto, si yo pruebo, no 0 es menor que 6 y 1 es menor que 6, todos son menores que 6. Por lo tanto, ¿qué significa? ¿Que cumple para todos x? Claro. Por lo tanto, es verdad, verdadero. Entonces, ¿cómo quedaría? Verdadero y verdadero, ¿qué te da? Verdadero. Por lo tanto, la proposición, ¿cuál es su valor de verdad? Verdadero. ¿Está bien? Profe, tengo que resolverlo entonces todavía con esto, sí. ¿Está bien? Esto es verdadero y verdadero, o sea, con el verdadero. ¿Qué te va a dar? Verdadero. ¿Está bien? Listo. Muy bien. La 3, vamos al número 3. ¿Qué dice la 3? Te dice, para Q existe un X que pertenezca a B que cumpla que X más 1 es mayor que 5 con la condición de X menos 2 sea igual a 1. Vamos a ver. Vamos a tener que analizar el valor de verdad, ¿no? De cada una de ellas. Entonces, el primer caso te dice X más 1 es mayor que 5. Ahora, pero dice existe, o sea, existe al menos un número que cumpla con esta condición. Entonces, el 1 va a pasar a restar, 5 menos 1, 4. Por lo tanto, ¿existe un X que esté en el conjunto B que cumpla esta condición? Sí, ¿no? El 5, porque el 5 es mayor que 4. Entonces ya existe 1. Como existe ya solamente un número que cumple, por lo tanto esto es verdadero, ¿no? Por lo tanto, esto es verdadero, porque existe un X que pertenece a B que cumpla esta condición. O sea, el 5 cumple la condición, un elemento, ¿no? Ahora el siguiente, cuando X menos 2 es igual a 1, ¿será verdadero o falso? Veamos. El 2 pasa a sumar, 1 más 2, 3. O sea, cuando X es igual a 3, ¿qué sucede? X va a ser un elemento del conjunto B. Sí, ¿no? ¿Existe un X que sea 3 en el conjunto B? Sí existe. Como existe, esto sería verdadero también, ¿no? Porque existe, cumple, ¿no? Hay un elemento, por lo tanto sería verdadero. Entonces, la condicional que te dice, verdadero, condicional con verdadero, acá está, ¿no? La condicional, verdadero, condicional con verdadero, que te da? Verdadero. Por lo tanto, Q, ¿qué es? Su valor de verdad de Q es verdadero. Listo. Entonces Q también es verdadero. Ahora vamos a la 4. Vamos a la 4. En la 4, ¿qué te dice? Lo mismo, ¿no? Te están diciendo R para todo X que pertenezca a B, coma, X más 2 tiene que ser igual a 3 con la bicondicional de X menos 1 es igual a 0. Entonces hay que analizar uno por uno, de frente. Como X más 2 es igual a 3, el 2 pasó a restar. 3 menos 2, 1.
existe un x que pertenezca a 1, o sea, no, pero están diciendo para todo, ¿no? Entonces, a ver, un ratito, acá se me ha movido, ahora sí. Entonces, vamos. ¿Existe un x que cumpla que es igual a 1 para todo x? Claro, ¿no? O sea, cumple según la proposición, o sea, la proposición acá te está diciendo que para todo x que pertenezca a b cumple esta condición, claro, porque el x como es 1 está cumpliendo, porque cumple para todos los valores que pertenezcan a b, ya que esto te está diciendo cuando x es 1, ¿cumple esto? Obviamente que sí, por lo tanto sería verdadero, ¿no? Porque hay un 1, ¿no? Hay un 1 que es elemento, y para ti este es el único elemento que hay, y es la única posibilidad, entonces este es tu todo para ti, ¿no? Entonces cumple con todas las condiciones, claro, porque el x es igual a 1. Y como para todos cumple, bien, check, verdadero. Siguiente, lo mismo. X menos 1 es igual a 0, el 1 pasa a sumar, o sea, x es igual a 1. ¿También cumple, profe? Obvio, ¿no? Ya hemos demostrado de que si x es igual a 1, entonces como es solamente un elemento para él, cumple que para todo x que pertenezca a b, x va a ser igual a 1, ¿no? Listo. Entonces sería verdadero. Entonces sería verdadero con verdadero, la bicondicional de da, verdad, verdadero. Listo. Entonces, ¿qué es R? Verdadero. Nada más. Nada más. ¿Está bien? Vamos entonces a la número 5. A ver qué dice la número 5. Negar las siguientes proposiciones para el conjunto de los enteros. Entonces, de cada proposición me va a salir un falso verdadero, ¿no? De cada proposición. Lo niego al final, ¿no? Entonces vamos a negarlo al último. Primero hay que resolver el primer caso. En el primer caso te dice, para todo x que pertenece a los enteros, x más 1 es mayor que x. Entonces tienes así, tiene que cumplir que para todos los enteros cumpla esto. Entonces veamos, el x pasa a restar. Pero x menos x es igual a 0. O sea, 1 es mayor que 0, sí. Por lo tanto, ¿qué cumple? Cumple esta condición, va a cumplir siempre. Porque al final el x siempre se va a simplificar. Y al final esto de acá puedes llegar a la conclusión de que es como decir 1 es mayor que 0. Y para todos los enteros va a cumplir cuando cumpla x, porque todo entero se puede restar normal, ¿no? O sea, hasta los reales se pueden restar normal. Entonces no hay ningún problema. Por lo tanto, existe, bueno, para todo x que pertenece a los enteros, ¿cumple esta condición? Obvio, ¿no? Porque digamos que el x no depende del x, porque es una inecuación, bueno, es una comparación de enteros al final, ¿no? Entonces cumple verdadero, pero te están diciendo que lo niegues, ¿no? O sea, la proposición de acá es verdadera, pero como te pide que lo niegues, sería falso, ¿no? Negando esta proposición, ¿qué sería? Falso, ¿no? Ahí ustedes ya lo ponen, ¿no? Negando sale falso. Ahora la 2. Vamos a la 2. ¿Qué dice la 2? ¿Existe un x que pertenece a los enteros que cumpla que x al cuadrado más 1 es igual a 0? Vamos a ver. Entonces, existe, o sea, existe algún número, ¿no? Un número entero que cumpla esta condición al menos 1. Entonces, el 1 pasamos a restar. Entonces sería x al cuadrado es igual a menos 1. Entonces decimos, profe, ¿hay algún cuadrado perfecto que te dé un negativo? No, no existe. Profe, pero eso solamente es para los enteros, ¿no? Claro, porque si fuera un imaginario, si fuera esto fuera un número imaginario, ahí sí, ¿no? Por ejemplo, si x fuera y, que es un imaginario que es igual a raíz cuadrada de menos 1, ahí cumpliría. Pero como están hablando de los enteros, ¿qué significa? Que no existe, ¿no? O sea, si x fuera entero, no existe ningún caso que cumpla esta condición. Por lo tanto, la segunda proposición que es falsa. Pero como a ti te piden que niegues, ¿no?, las siguientes proposiciones, entonces sería verdadero. ¿Okay? Estamos negando las proposiciones. ¿Sí? Listo, sería verdadero. La 3. Vamos donde la 3. ¿Qué te sale? ¿Existe un x que pertenezca a los enteros tal que x al cuadrado es igual a 0? Vamos a ver. ¿Existirá un número que cumpla esta condición? Creo que sí, ¿no? Porque cuando un número al cuadrado te va a dar igual a 0, cuando x sea 0. ¿0 es un entero? Claro, 0 es un entero. Entonces, por lo tanto, como es un entero, sería verdadero.
porque existe un entero que cumple al menos. Eso sería verdadero. Existe, te dice. Entonces, si lo niega sería falso, ¿no? Ahora, la 4, vamos a la 4. En la 4 que te dice, para todo x que pertenece a los enteros, te dice que x al cuadrado menos 1 es mayor que 0. Entonces resolvamos, ¿no? Te dice x al cuadrado menos 1 es mayor que 0. Te dice para todos, o sea, todos los enteros tienen que cumplir esa condición. Entonces el 1 pasa a sumar y te da sale que x al cuadrado tiene que ser mayor que 1 siempre. Pero entonces hay que buscar uno que no cumpla con esta condición. Y recordamos que el 0 es un entero. Y entonces, ¿qué pasaría si x vale 0? Si x vale 0 sería 0 al cuadrado 0. ¿0 es mayor que 1? No. Por lo tanto, para todo x que pertenezca a los enteros cumple con esta condición, no. Por lo tanto, sería falso. Pero como te piden que lo niegues, sería verdadero. ¿Está bien? Listo. Ahora, profe, ¿y si yo quisiera negar la proposición? ¿No? O sea, simplemente negarlo. ¿Cómo lo podría hacer? Si tú niegas, por ejemplo, así al ojo nomás, para todo cuando tú niegas lo vuelves existe, ¿no? Si yo niego esta proposición, existe un x que pertenezca a los enteros que x más 1 sea menor que x, así lo tendrías que poner, ¿no? Algo así. De esa manera tú lo tendrías que negar en ese caso, ¿no? O sea, todo lo contrario tendrías que hacerlo. Pero creo que sería, claro, sería así. Sería así. Existe. Cuando tú niegas se invierte también esto. Acá también, ¿no? Si lo negaras, por ejemplo, la proposición sería para todo, ¿no? El existe cuando tú niegas es bueno, para todo x que pertenezca a los enteros. X al cuadrado más 1 es igual a 0, o mejor dicho, x al cuadrado más 1 no es igual a 0 porque estamos negando. Y si lo resuelves te va a salir verdadero, o te tiene que salir verdadero. ¿Saben? Si negamos esta proposición, ¿cómo sería? Cuando un existe se le niega como un para todo. Entonces sería para todo x que pertenece a los enteros, tal que x al cuadrado no es igual a 0, pero si lo niega sería no es igual a 0. ¿Está bien? Para todo, ¿no? Para todo. Y por último, si negáramos esto, sería que para todo lo niega, sería existe. Y acá x al cuadrado menos 1 es mayor que 0, se vuelve menor que 0. O menor igual en este caso, ¿no? Acá sería también menor igual, me estaba olvidando, porque estamos negando, ¿no? Estamos negando la proposición. ¿Sí? Eso también vimos en la clase pasada, ¿no? Cómo negar. Pero en este caso lo nuevo será esto del para todo o existe. ¿Sí? Listo. Entonces, podemos negar las proposiciones también, ¿eh? Y te tiene que llegar a la conclusión o a la misma tabla de verdad en este caso. Listo. Vamos con la número 6. ¿Qué dice la 6? M es igual a 1, 2, 3, 4, 5 como sus elementos. Y te piden indicar el valor de la verdad de las siguientes proposiciones. Entonces, en la 1, ¿cómo sería? Sería, si yo quiero el valor de la verdad, digo, ¿existe un x que pertenezca a m que cumpla que x más 3 es menor o igual que 10? Resolvamos. Entonces, en la 1 yo que puedo deducir que el 3 si pasa a restarse, 10 menos 3 es 7. Bueno, x menor o igual que 7. Entonces, ¿existe un x, o sea, que pertenezca a m que cumpla esta condición? Sí, ¿no? Existe. El 1, por ejemplo, es menor o igual que 7, el 2, también el 3, el 4, el 5. Profe, ¿y si todos cumplen estaría mal? No, no hay problema, porque existe. Como existe, entonces es verdadero. ¿Está bien? Listo. La 2. La 2 te dice, para todo x que pertenece a m, existe un y que pertenezca a m que cumpla, ¿no? Tal que x mayor sea menor o igual que 7. Entonces, a ver, x mayor sea menor o igual que 7. Entonces, ¿cómo lo planteo, profe? O sea, para todo x, o sea, todos los valores de x que pertenezcan a m, sumado más un y, o sea, que exista, o sea, tiene que existir un número y que pertenezca a m, que la suma de los dos sea menor o igual que 7. Entonces, para x tú tienes que probar con todos los valores, o sea, todos los valores de x que pertenezcan a m tienen que cumplir, todos. Y para y solamente tiene que existir uno al menos, puede ser 2, 3, 4, no sé, pero uno al menos que cumpla esta condición, para todos, ¿no? Y encontramos que el 1 es el que cumple la condición, porque a ver, 1 más 1 es 2, 2 es menor o igual que 7, claro, 2 más 1, 3, 3 es menor o igual que 7, también, 5 más 1, 6, 6 es menor o igual que 7, claro, pero que si y vale 2, también cumpliría, ¿no? También cumple, pero si y vale 3, no, porque 5 más 3 es 8, 8 es menor o igual que 7, no.
Por lo tanto, los únicos valores que puede tomar x, bueno, y mejor dicho, sería 1 y 2. Y x puede tomar todos los valores cuando y vale 1 y cuando y vale 2. Por lo tanto, cumple que para todo x que pertenezca a m existe un y que pertenezca a m y cumple esta condición. Sí, porque mira, cumple con todos los números, ¿no? Entonces, y existe un y, o sea, solamente 2, pero está bien, existe, ¿no? Por lo tanto, sería verdadero. Y por último, la 3. En el caso de la 3 te dice, ¿no? Para todo x que pertenezca a m, cumple que x más 3 es menor o igual que 8. Vamos a ver. Resolvemos, el 3 pasa a restar, 8 menos 3, 5. O sea, x es menor o igual que 5. O sea, todos los números que pertenezcan a m de x cumple esta condición que x es menor o igual que 5. Sí, porque 1 es menor o igual que 5, 2 es menor o igual que 5, hasta el 5 es menor o igual que 5. Por lo tanto, para todos cumple, claro, entonces sería verdadero. Listo, nada más, nada más. ¿Está bien? Vamos a la número 7, ya para estar terminando con esto. Entonces es parecida a la 1, ¿no? Te dice, dadas las proposiciones PQR, hallar el valor de la verdad de esto de acá. Entonces vamos de frente. A ver, decimos, ¿existe un x que pertenezca a los reales que cumpla tal que x al cuadrado sea mayor que 0? Entonces, si te dice existe, simplemente si cumple uno, ya cumple con todos. Entonces decimos, ¿existe, profe? Claro. Por ejemplo, si x vale 5, 5 al cuadrado, 25 es mayor o igual que 0, claro. Por lo tanto, como cumple al menos con una, ya es verdadero, ¿no? Porque te dice existe. Existe, obviamente, entonces es verdadero. Siguiente caso, te dice, para todo x que pertenece a los reales, x al cuadrado más x más 2 es menor que 1. Entonces acá te dice para todo, entonces tiene que cumplir con todos los valores. Entonces vamos a poner así, x al cuadrado más x más 2 es menor que 1, ¿no? Tiene que cumplir para todos, ¿eh? Entonces la forma más práctica de resolver ese tipo de ejercicios es así, mira. El x al cuadrado más x y el 2 que pasa, el 1 que pasa a restar, 2 menos 1, 1. O sea, x al cuadrado más x más 1 tiene que ser menor que 0. Ahora, esto de acá lo voy a envolver una ecuación cuadrática, así. Sería esto x más 1 medio al cuadrado. ¿Por qué? Porque por producto notable es esto que es igual a x al cuadrado más 2 veces x por 1 medio, ¿no? Más 1 medio al cuadrado. Y si te das cuenta, 2x por 1 medio que te da x, o sea, sería x al cuadrado más x más 1 medio al cuadrado, ¿no? Que sería 1 cuarto. O sea, ¿por qué le di esta forma? Para que forme esto, pues, ¿no? X al cuadrado más x más 1 cuarto. Pero, profe, acá hay 1. ¿Cuánto le falta entonces a 1 cuarto para que sea 1? 3 cuartos. Por lo tanto, si yo le sumo afuera más 3 cuartos, cumple eso, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿pero por qué estamos haciendo esto? Porque fíjate bien, todo cuadrado perfecto, ¿qué pasa? Es positivo. O sea, esto de acá es positivo o mayor o igual que 0. Entonces, todo número positivo mayor o igual que 0 más 3 cuartos va a ser menor que 0. No, sí o no, es imposible que sea menor que 0, ya que tiene que ser negativo. Entonces, esto es imposible que sea negativo. Por lo tanto, ¿existe al menos uno que cumpla? No. Para todo, tampoco. Por lo tanto, sería falso. Listo, lo demostramos. La R, la proposición R, ¿qué te dice? Que para todo x que pertenezca a los reales tiene que cumplir esto. Que 4 entre x tiene que ser mayor que 3. Ahora, esto es fácil de demostrar que para todos no va a cumplir. ¿Por qué? Porque si yo digo, si x vale 4, 4 entre 4, 1, 1 es mayor que 3, no cumple. Y como te dice para todo, tiene que cumplir con todos los valores de x que pertenezcan a los reales. Por lo tanto, sería falso. Listo, sería falso. Y por último, hallamos el valor de la verdad, ¿no? Ya saben, siempre trabajamos primero con los paréntesis. Entonces, primero hay que poner, ¿no? Decir, a ver, P era verdadero, negación de Q sería falso, verdadero su negación. De Q sería falso o negación de R. Negación de falso sería verdadero. Entonces decimos, profe, B condicional B, ¿a qué te daba? ¿No? Acá tenemos el cuadrito para que se ubique. B condicional con B, ¿qué te daba? Verdadero. Entonces, lo que te va a salir acá, ¿qué va a ser? Verdadero. Y falso o verdadero, ¿cómo sería?
cuando era falso o verdadero, sería verdadero. Ahí está. Listo, usando la tablita, ¿no? Siempre es bueno tener como referencia la tabla. Entonces, por lo tanto, acá sale verdadero. Y por último, agrupamos el de acá con el de acá, con el i. Verdadero y verdadero, ¿qué te da? Verdadero. Listo. ¿Cuánto sale entonces el valor de la verdad de todo esto? Esto va a ser igual a verdad. Verdadero. Sencillo. Por último, la 8. Vamos a la 8. ¿Qué dice? A ver. Si A es igual a 258, ¿no? O sea, sus elementos son 258, ¿cuál es el valor de verdad de las siguientes proposiciones? A ver, la 1. Existe un X que pertenezca a y existe un Y que pertenezca a que cumpla tal que X más Y sea igual a 0. O sea, va a cumplir un elemento al menos de A con un elemento de A, ¿no? De X y Y que sumado te dé 0. No, ¿no? ¿Por qué? Porque los elementos ya cuáles son, positivos, ¿no? 2, 5 y 8. Y si tú sumas cualquiera de tus valores, no te va a dar 0. Por lo tanto, ¿existe? No existe. Como no existe ninguno que cumpla que la suma de los dos te dé 0, significa que la primera es falsa. ¿No? Claro, ¿no? Lamentablemente no existe ningún caso, por lo tanto, sería falso. La 2. Para todo X que pertenezca a y existe un Y que pertenezca a que cumpla que X por Y es menor que 0. Entonces, profe, si un número, o bueno, una multiplicación es menor que 0, ¿qué significa? Que esto es negativo. Entonces, si una multiplicación es negativa, significa que X o Y tiene que ser negativo. ¿No es así? Entonces, si X o Y tiene que ser negativo, pues yo me recuerdo que X y Y tiene que pertenecer a A. Entonces, ¿tiene un negativo al menos? No hay negativos, son positivos. O sea, nunca, si tú multiplicas X y Y con los elementos de A, no te va a dar ningún negativo. Por lo tanto, la siguiente proposición también es falsa. ¿Por qué? Porque no existe, ¿no? Y porque tiene que ser negativo y no se pueden multiplicar elementos de A que te den negativo. No, no existe. La 3. ¿Qué dice la 3? Para todo X que pertenece a y para todo Y que pertenece a tal que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 70, tiene que cumplir para todos. O sea, todos los valores de X tienen que cumplir que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 70 con cualquier valor de Y, ¿no? En este caso, vamos a ver. Cuando si X valiera 2, por ejemplo, 2 al cuadrado sería 4. ¿Cuánto le falta para que sea 70? Le falta 64. O sea, tiene que ser 8 al cuadrado. ¿Está bien? Ah, no, 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 me estoy equivocando. 66 sería. ¿No? 2 al cuadrado más 66 te da 70. Entonces, y al cuadrado es igual a 66, pero no existe ningún número que cumpla. O sea, profe, como no existe uno, ya no puede ser ninguno, claro, porque cuando x es 2, se supone que debería existir un y que cumpla para todo, ¿no? Entonces, como no existe un y que esté dentro de este conjunto, o sea, 258 que cumple la condición, sería falso. Recuerda que cuando dicen para todo, ni bien un caso no se demuestre, todo es falso. Por lo tanto, las tres proposiciones son falsas. Listo. Entonces sería todo. Bueno, es un temita un poquito analítico, ¿no? No es, digamos, muy operativo, ¿no? Es más analítico, más pensar y usar inecuaciones y esos temillas, ¿no? Listo, chicos, eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Cuídense bastante y bueno, prepárense para el examen oral que se viene. Chau, chau, hasta luego.